Durante la década de los 60 Chile había estado en calma. El programa de Washington Alianza para el Progreso había invertido millones de dólares para respaldar al gobierno cristiano-demócrata de Chile. Pero en 1970 una coalición de centro y de izquierdas buscaba la victoria. A la cabeza de la Unidad Popular estaba un médico sibarita, francmasón y marxista, el senador Salvador Allende. A Allende se le representaba, se le identificaba con los partidos socialistas comunistas, con la izquierda en medio de la Guerra Fría. Y por supuesto también representaba al socialismo y al marxismo. Preocupados por el hecho de que un marxista llegara al poder por medio de unas elecciones legítimas, los Estados Unidos comenzaron a movilizarse. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba detrás de todo esto. Era necesario apartar de su puesto a toda costa al general René Snyder, comandante del Ejército Popular, que defendía los derechos constitucionales de Allende. La CIA me dio $250.000 para que nos deshiciéramos de Snyder. Como no podía dejarlo en mi despacho, para que estuviera seguro metí el dinero en mis botas de montar. Estaba envuelto como si fueran salchichas, en paquetes alargados. Solo yo lo utilicé, nadie más. Pero al final no hubo que recurrir al dinero que la CIA había enviado para desbancar al general Snyder. Otros conspiradores lo asesinaron. Esta muerte conmocionó a la nación. Políticos moderados se unieron a Allende, consolidando así su victoria en las elecciones. En las barriadas de Chabolas existían grandes esperanzas de que el nuevo presidente electo pusiera en marcha la reforma, y esperaban que lo hiciera sin intromisión exterior. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesitan o desea. El primer gran paso que dio Allende, apoyado por todos los partidos políticos chilenos, fue nacionalizar el cobre, la mayor industria de Chile, que aún estaba bajo control estadounidense. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no fue una medida arbitraria. Esto lo hizo para tener recursos, para aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende siguió adelante con lo que él llamaba su revolución social. En las escuelas todos los días los niños recibían un vaso de leche. Las clases medias estaban al borde del abismo. Básicamente, lo que más miedo nos daba era qué pasaría con la gente, con las familias y con sus propiedades y granjas. En el medio rural chileno, los campesinos, cantando consignas procubanas, comenzaron a apoderarse de las tierras. Lo que sucedió después confirmó todos nuestros temores, porque el gobierno, por su parte, comenzó a expropiar las tierras, comenzó a expropiar la industria. Poco a poco el Estado se estaba haciendo con el control de la economía de Chile. Esta situación preocupaba a los financieros extranjeros y también al Banco Mundial, que le retiró todos los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para respaldar la política de cambios de Allende, que había salido elegida en las urnas. Apoyábamos totalmente su política.
preparamos a alguna gente para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitíamos a él porque pensábamos que tenía enemigos que podían tratar de atentar contra su vida. El peligro no solo procedía de la derecha. La política cubana de Castro de la Revolución Armada contaba con el favor de la extrema izquierda de Chile, que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraron el llamamiento a la lucha armada. La inflación estaba aumentando y la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA sirvió para pagar a los camioneros por paralizar el país. Ante las Naciones Unidas, Allende acusó a la ITT de tratar de provocar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era la siguiente parada. Allí Allende trató de conseguir el dinero que necesitaba para evitar la bancarrota, pero no consiguió convencer a los rusos, que ya estaban derrochando una fortuna en apoyar a Cuba. Al final, llegamos a una conclusión. Si seguía utilizando medios tan democráticos y no recurría a las armas para acabar con la resistencia de fuerzas de oposición más fuertes que él, este régimen pronto se derrumbaría. Santiago, capital de Chile. Junio de 1973. La popularidad del gobierno crecía sin cesar, y algunos oficiales militares de derechas frustrados tomaron las calles en una tentativa de golpe de Estado. Mientras que la prensa de todo el mundo presenciaba el fallido intento de golpe militar, un reportero sueco, Leonard Hendriksen, con su cámara aún en funcionamiento, fue abatido a tiros. Allende respondió a estos acontecimientos depositando más confianza en los militares y nombró al general Augusto Pinochet su leal jefe en el ejército. Los camioneros volvieron a paralizar el país más largo y estrecho del mundo. Las tiendas cerraron por falta de mercancías. El hambre se apoderó del pueblo. Las amas de casa se echaron a la calle golpeando cazuelas y sartenes como símbolo de su protesta. La extrema derecha comenzó a urdir sus tramas. Lo cierto es que la situación cada vez era más ominosa. Y entonces tuvimos la posibilidad de acceder a determinada información. Y no porque estuviéramos en contacto con los conspiradores, porque no era así. Poco después del mediodía del jueves 11 de septiembre, por orden del general Pinochet, aviones Hunter británicos descendieron en picado sobre el Palacio Presidencial de la Moneda, ocasionando incendios que arderían durante semanas. Mi mujer y mis hijos estaban en casa, y desde allí veían perfectamente los aviones que volaban sobre nosotros, para luego descender y lanzar sus bombas sobre la Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende había emitido un comunicado para toda la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas más tarde, Allende estaba muerto.
Él decía que él no saldría vivo de allí, que él moriría defendiendo la Constitución de Chile. Y cumplió su palabra. El general Pinochet pronto dejó su huella en el país. En la capital, los sospechosos fueron congregados en el Estadio Nacional. A muchos de ellos, como el cantante de música folk, Víctor Jara, nunca se les volvió a ver con vida. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists. And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. Entonces la lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden.
Nosotros vemos de que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. Lleguemos a constituir el comando comunal que mañana será un poder para la clase. El comando comunal que no lo frenan la institucionalidad burguesa ni los sectores reaccionarios. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Cada cual a su puesto de combate. La aviación está bombardeando poblaciones. Gente indefensa está siendo masacrada. El pueblo no debe sacrificarse. Exigen su renuncia. Yo no voy a renunciar. Danilo, ubícame al general Pinochet. Colocado en un tránsito histórico, a la moneda. Capitán. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Cuatro campañas. Tú sabes que eso me llevó a decir que en mi epitafio estaría escrito: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile.
¿Dónde cresta está Pinochet? Ya debería estar aquí, ¿no? Su teléfono no contesta. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. Acá en la perra se acaba la vea. Señor presidente, se ha producido un levantamiento de las instituciones armadas. Quienes le solicitan la renuncia. ¿Cómo se atreven? Están hablando con el presidente constitucional de Chile. Mi hijo me dicen que lo llevaron al regimiento. Me dicen que lo fusilaron. Salve su vida, presidente. Salve su vida y la de los suyos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo es la del hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.